En este video hablaremos de Karl Marx y del concepto de clase social, que son la burguesía y el proletariado. O lo que es lo mismo, hoy sí vas a entender la clase social según Marx. Obviamente como bibliografía voy a estar recomendando El Capital en su última edición de Siglo XXI Editores, que es bastante accesible y tiene un curso introductorio al comienzo. Para Marx, la clase social se define por la posesión, es decir, poseer o no poseer los medios sociales de producción. Entonces quedan como opciones quién posee esos medios y quienes no los poseen, siendo la burguesía, obviamente, quien posee los medios sociales de producción y el proletariado quienes no los poseen. Vamos a ver brevemente qué significa esto. Quienes poseen los medios sociales de producción son la burguesía, es decir, maquinaria, materia prima, etc. O el propio capital para comprarlas. Pero, obviamente, esos medios sociales de producción necesitan quienes los utilicen o los usen para producir. Obviamente, obreros. Y con su capital, la burguesía puede comprar la mano de obra al obrero y de esa forma apropiarse, explotar o alienar la ganancia o plusvalía que estos producen. Quienes no poseen los medios sociales de producción, es decir, ni maquinaria, ni materia prima, ni capital para invertir en ellas, son los proletarios. Así como burguesía venía de burgués o habitante de las ciudades donde se habían generado los primeros comerciantes y pequeños talleres que pasaron a ser luego la burguesía en el capitalismo. El proletario quiere decir básicamente del latín que tiene prole o que tiene muchos hijos, una característica de las clases subalternas de la época de Marx y obviamente también hasta la actualidad en algunos sectores. El proletario no posee los medios de producción, únicamente posee su fuerza de trabajo. Por fuerza de trabajo nos referimos en general a su capacidad de trabajar, es decir, a su tiempo, a sus conocimientos, a su propio esfuerzo vital. Y vende esa fuerza de trabajo al capitalista o al burgués para subsistir, es decir, para él no hay opción de elección, ya que debe llegar al día siguiente y, obviamente, procurarse un plato de comida, un techo, un refugio para él, vestido, abrigo para su familia. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la mano de obra del proletario? Lo que alcance para que subsista un día más. Y vendiendo su fuerza de trabajo, también se le apropia lo que él produce o el plusvalor o ganancia. Aquí hay que hacer una aclaración o una matización, y es que no es una diferencia entre ricos y pobres, como muchas veces se quiere reducir o simplificar. Los ricos son los burgueses y los proletariados son los pobres. En realidad es simplemente de posesión o no posesión de los medios sociales de producción. Si alguien posee los medios de producción y puede vivir a costa del trabajo de otro, va a ser un burgués, por más pequeño burgués que sea. Por ejemplo, un pequeño taller con 3 empleados. No es una persona rica, adinerada o que ostenta grandes lujos ni ingresos, pero posee los medios de producción. Lo mismo un trabajador, aunque gane cientos de miles de millones de dólares, como por ejemplo el caso de Messi, sigue siendo un proletario. Él no posee los medios sociales de producción del Club Barcelona donde trabaja, él simplemente es un empleado. Uno muy rico, pero no deja de ser un proletario. Tampoco es aquí una cuestión ni siquiera moral, aunque ya sabemos cuál es la clase de preferencia o predilecta de Marx. No está diciendo que los ricos sean perversos, amorales o faltos de ética por querer vivir de los proletarios, o que los proletarios sean buenos porque viven de ellos. Simplemente está marcando el hecho material objetivo e indiscutible de que uno vive a costa de otro. Podés asignarle el varón moral que vos quieras, incluso podrías decir que eso es preferente.
También hay que aclarar que esas no son castas o sí, castas estancos como lo hubieran sido en la Edad Media o incluso obviamente en la India y demás. No estamos hablando acá de siervos y señores, ni mucho menos de esclavos y dueños o amos. Hay evidentemente en el capitalismo, caracterizado por la propiedad privada de los medios sociales de producción, lo que no hay en otros sistemas sociales, que es movilidad social, aunque la movilidad social es individual y mínima. Ciertas personas pueden adquirir, ahorrar o adquirir cualquier tipo de capital y pasar a ser parte de la burguesía, aunque la posibilidad de ascenso social en el capitalismo para Marx es mínima. Hay que hacer otros matices. Por ejemplo, al interior de cada clase no es un sistema obviamente homogéneo. La única característica que unifica las clases es poseer o no poseer los medios de producción, y otra que vamos a ver más adelante. Recordarán que Marx había hecho una primera distinción entre trabajo intelectual y obviamente trabajo material. Es lo que primero diferenció, por ejemplo, sacerdotes de trabajador agrario. Y luego se verá, obviamente, por ejemplo, en la hoz y el martillo, las dos formas de trabajo manual en el campo y en la industria. Pero obviamente no es lo mismo hacer un trabajo intelectual que un trabajo manual. Así como no es lo mismo ser un proletario de, no sé, de una agencia bancaria o de la burguesía, o un proletario intelectual, que un proletario material, físico. Son formas diferentes. Ahora, lo que principalmente caracteriza la diferencia entre burguesía y proletariado, además de poseer o no poseer los medios de producción, es su conciencia de clase. Acá obviamente Hegel Attack se ve el hegelianismo, bueno, de Marx, donde la burguesía es una clase en sí para sí y en sí para sí, con conciencia social de su pertenencia a una clase obviamente privilegiada y de defensa mutua de los intereses de dicha clase. Es decir, el burgués se sabe burgués y sabe que sus intereses como burguesía son los intereses contrarios del proletario. Cuanto más quiera ganar el burgués, menos va a ganar el proletario. Cuando más derechos tenga el burgués, más derechos deberán ser quitados al proletario, etc. Y obviamente actúan en consecuencia o en bloque. Ahora bien, el proletario son una clase en sí, porque no poseen los medios de producción, pero no son una clase para sí. Es decir, no poseen la conciencia de clase de pertenecer al proletariado, y por lo tanto tampoco pueden defender sus intereses. ¿A qué aspira el proletario? A creer que es, no sé, clase media, o aspirar a ser clase alta, a ser burguesía, a alguna vez poseer los medios de producción, etc. Y por lo tanto no entiende que defender los intereses particulares de una clase, en ese caso la burguesía, como si fueran los intereses de toda la sociedad, le perjudica fundamentalmente a él. Las clases sociales son para Marx el motor de la historia, es decir, el ¡ay Dios, cómo estoy con las palabras! Quien dinamitiza la dinámica social. Por ejemplo, entre esclavos y señores, donde los esclavos finalmente se rebelaron contra sus amos, entre siervos y la nobleza, el feudo y los reyes, que finalmente con la Revolución Francesa fue derrocado ese sistema, y aquellos que habían sido explotados en el periodo anterior, es decir, los burgueses, a quienes se les pedían préstamos y luego no se les devolvía y demás, se unieron, armaron y aliaron con los proletarios para derrocar el sistema feudal. Y finalmente, hipotetiza Marx, los proletarios se rebelarán contra la burguesía, instaurando un último sistema sin clase social y de igualdad absoluta, conocido como socialismo o comunismo. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy, con algunos trabas de palabras. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, de esa forma me ayudas muchísimo a llegar a más personas. Si no lo sabes, cada vez que alguien busca mi contenido, mis temas, resúmenes y demás, cuanta más gente esté suscrita, obviamente más fácil será a la plataforma mostrar o presentar mis videos y contenidos.
También hay críticas, obviamente, al sistema de clases sociales de Marx, por ejemplo, la estratificación social en Weber, que considera muchos más factores que no el reduccionismo económico marxista de poseer o no poseer los medios sociales de producción, o, por ejemplo, las diferentes formas de distinción y capital que considera Bourdieu, no solamente el capital económico, sino también el capital social, los contactos, el capital cultural, es decir, cuánta cultura adquirida o incorporada tienen los sujetos. Por ejemplo, los partidos sociales y demás. Y ahora no lo puse, pero se me viene a la mente, por ejemplo, el propio sistema de Sigmund Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde las personas se identifican con un líder, pero a un solo rasgo, y eso moviliza, por ejemplo, instituciones, religiones, partidos, y no únicamente por aspectos, obviamente, económicos, sino metapsicológicos. Si te ha gustado este repaso, por favor compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía, ciencias sociales, sociología y humanidades.